Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos Honduras. En las últimas semanas, esta pequeña nación ha venido debatiéndose entre las turbulencias de las discusiones políticas que parece que no nos dirigen hacia ningún lugar seguro y hablando sobre temas que se vuelven repetitivos, normalizando males como la corrupción, normalizando males como la cesión de nuestra soberanía. Es así como en los últimos días hemos asistido al debate, algunas veces improductivo, de las zonas especiales de desarrollo y empleo sede, conocidas en algún momento como ciudades modelo o regiones especiales de desarrollo red. Paralelamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos nominó a un grupo singular de centroamericanos en la lista Engel. En ese acápite hay 21 hondureños nombrados. Todo ese tipo de cosas que complican la vida de un país como el nuestro, que convulsiona entre el hambre y la desesperanza, hay que entenderlas. Y para entenderlas, hay que escuchar la voz serena y lúcida de quienes, estudiosos, comprometidos con Honduras y patriotas a carta cabal, pueden ayudarnos a entender las cosas, por qué pasan y cómo podemos empezar a resolverlas. Ese es el propósito central de nuestro programa hoy, al invitar a una personalidad de la intelectualidad hondureña, catedrático universitario por varias décadas. Es el director de un prestigioso centro jurídico que atiende empresas de Honduras, de Centroamérica y del mundo. Abogado y notario de la Universidad Nacional con orientación en Derecho Mercantil, don Oliver Gerardo Antonio Erazo Gómez, especialista en Derecho Procesal, máster en Ciencias Políticas, máster en Derecho Constitucional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente universitario, como he dicho, y asesor de empresas. Abogado Erazo, bienvenido al programa Vanegas. Es un gusto que usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación y pues esperando aportar un poco de luz y de serenidad en estos temas tan delicados en estos días de oscuridad para la República Hondureña. ¿Me permite que por lo menos a la plática le aportemos la luz del buen humor con una caricatura que yo me propongo elaborar aquí si usted me da su aquiescencia? Con todo el gusto del mundo. ¿Qué espera de una caricatura elaborada aquí en vivo, doctor Erazo? Bueno, soy amante del arte, indiscutiblemente ese don y lógicamente acompañado del estudio de la técnica del color y de las líneas, pues siempre espero algo maravilloso, todo aquello que viene generado por dones. Trataré de estar a la altura de las exigencias, que con ese piropo usted me eleva muchísimo más las exigencias. Trataré de estar a la altura para honrarlo con un buen dibujo. Lo estará, lo estará. Doctor Erazo, desde los ojos de la ley fundamental del Estado, ¿qué son las sede? Una violación sistematizada a la Constitución de la República. Indiscutiblemente no vamos a transformar esa violación constitucional simple y sencillamente porque tenemos una gestión mediática de agenda de gobierno que nos quiere hacer entender que ese es el camino para generar desarrollo y empleo. La realidad fáctica, la realidad normativa es que es una violación constitucional a grandes luces. ¿Por qué? Primero, porque se genera una reforma constitucional mediante un poder legislativo que no es un poder originario y reforma, fíjate bien, artículos pétreos que únicamente corresponde esa facultad de modificación a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde ahí tomamos como base y todo lo que se ha venido generando simple y sencillamente es inconstitucionalidades, lógicamente ilegalidades y todo eso está cubierto por el manto de la nulidad. Para empezar, yo quiero aquí cumplir con mi patria, cumplir con el país, con un apunte histórico. Todo comenzó con una reforma constitucional
en el Congreso de la República del año 2010 al 2014. Honduras sabe que yo en ese tiempo ya era diputado. Quiero dejar aquí constancia de que en esa reforma hubo 2 votos en contra, solamente 2. Uno de ellos del diputado Augusto Domingo Cruz Asensio, en aquel momento del Partido Demócrata Cristiano, y el otro, el único voto del Partido Liberal en contra de las ciudades modelo, de este hijo de un labrador, servidor del pueblo de Honduras. Está aquí, en 15 segundos de video, lo que en aquel momento dije para decirle no a las ciudades modelo. Pero esto de plantearse un estado dentro de otro estado no cuenta con mi voto. Me parece a mí dañino a la soberanía de la patria que amo y que me duele, y por la que por mi voluntad no se cede ni la sombra de una hoja a nadie, ni en nombre del empleo, ni en nombre del... Ahí queda la constancia histórica de lo que dije en aquel momento, para que lo sepan hoy los que discuten los asuntos nacionales y los que ahora exigen patriotismo que en aquel momento escondieron debajo de la solapa. Queda esa constancia. Doctor Oliver Erazo, si las ciudades modelo, que después se llamaron Red, que hoy le llaman sede, surgieron de esa reforma constitucional, ahora, ¿cuál es su dolencia jurídica? Interesante, mira, esta es una metástasis constitucional. Mira, en aquel momento histórico se Qué dio feo suena eso. un Suena fallo. realmente preocupante Sí, eso. es preocupante. Sí. Y voy a explicar Sí, brevemente por por los supuesto. asuntos del tiempo en la televisión por qué ese término. En aquel momento, 4 magistrados valientes de la Sala de lo Constitucional que ejercieron control constitucional, porque para eso es la sala, expulsaron aquella reforma constitucional del texto constitucional. ¿Por qué? Porque la consideraban violatoria y, lógicamente, inconstitucional. Técnicamente aceptando un recurso de inconstitucionalidad que fue impuesto ante la Corte Suprema de Justicia y que pasó a la Sala de lo Constitucional. Así es, correctamente. En aquel momento histórico solo hubo un voto a favor de aquellas ciudades modelo. Del magistrado que ahora es Fiscal General de la República. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Fíjate bien, yo escuché a quien representa el Ejecutivo en este momento decir que eso era cosa juzgada y me sonreí porque dije yo, realmente las mentiras tienen patas cortas, como dicen en mi pueblo. Y en aquel momento la Sala de lo Constitucional juzgó aquella reforma constitucional como inconstitucional porque violentaba la soberanía. 4-1. 4-1 y luego pasó al Pleno. En donde hubo 13-2. 13-2, correcto. Y lógicamente, y sin asombro alguno, el que hoy es fiscal general también votó a favor de aquel momento de las ciudades modelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa era cosa juzgada material ya. Lo interesante del asunto es que encontrándose ese muro de contención en el control constitucional no le gustó al príncipe. ¿Y qué fue lo que hizo? Posteriormente someter una nueva reforma con nuevos magistrados, ya no encontró la norma de contención y el órgano, el poder independiente, y vinieron nuevos recursos y esos nuevos recursos los declararon no al lugar, es decir, constitucionales aquellas reformas. ¿En qué estamos entonces? Si ya había sido juzgado inconstitucional, ¿por qué volverlo a juzgar si ya era cosa juzgada? Entonces estamos hablando de que lo que están ofreciendo al comercio internacional es una plataforma de mentiras, porque simple y sencillamente ahora están diciendo que son constitucionales por un segundo fallo, pero no obstante eso ya había sido juzgado. Y es tanto así que en su momento el presidente del Ejecutivo, hace un par de días, dijo que eso era cosa juzgada, pero hay que ver desde qué perspectiva es cosa juzgada. ¿De qué dimensiones es el daño a la soberanía y a la seguridad de un Estado de Derecho el proyecto de la sede? Oh, es inmenso, es inmensurable. Mira, no solo es soberanía, es tema de población y es tema de poderes.
porque esta ley de las sedes simple y sencillamente está violentando casi todo el articulado constitucional. Se da una violación al estilo efecto dominó. Veamos, o sea, 2 puntos fundamentales Sí, tomando para entenderlo. y tomando el argumento de ellos que dicen que es para generar empleo y progreso, Sí, diciendo que soy un hombre de que es la empresa forma privada. correcta en que se deben analizar las cosas. Correcto. Tomando en Hay que cuenta ver los los dos. argumentos de los que Del otro. defienden la tesis. Muy bien. Si dicen que no violenta la Constitución, pero las leyes, esa ley orgánica de las sedes está hablando que van a tener su propio sistema financiero y su propio sistema tributario. Entonces, ¿en dónde queda la Constitución económica de la República de Honduras? El sistema económico de todos los demás hondureños vamos a estar siendo excluidos. Entonces, simple y sencillamente, ese es prácticamente un estatuto constitucional dentro de un territorio que es propiedad del Estado de Honduras. Veamos, eso es para ver el argumento de ellos, que dicen que no se violenta la Constitución. Sí. Va a haber empresa ahí, Sí. van a haber normas, un sistema tributario, un sistema financiero propio para ello. ¿Y el del resto de Honduras? Agréguele las otras cosas para que terminemos de configurar muy bien el panorama y luego entender de mejor manera sus reflexiones. Ahora ¿A vamos. qué les da derecho a las empresas esas de allí, de esa zona especial de desarrollo, teóricamente, de acuerdo a la tesis del gobierno que defiende esa entrega de la soberanía? A Hay sistema jurídico, Sistema jurídico, sus propios jueces. independiente, allá, Independiente, primera y segunda instancia de ellos. sí. Ok. Segundo, sistema financiero y sistema tributario. Sistema financiero incluye cuestiones de moneda, cuestiones de Monedas. relaciones económicas, Correcto. etcétera, etcétera. Sistema tributario, Tributario. que ellos decidan qué impuestos se pagan y qué impuestos no se pagan. ¿Y cuánto nos van a pagar a los hondureños? Porque estamos hablando de un negocio. Se supone que esto nos va a traer desarrollo, progreso y trabajo. Pero hasta el día de hoy, siempre que he sostenido un debate, nunca me dicen en este momento cuánto va a ser el porcentaje de Producto Interno Bruto que va a recibir el presupuesto general de la República. Adicionalmente, eso incluye que ellos establezcan en esas hipotéticas regiones independientes su propio sistema de seguridad pública, su propio código penal, su propia forma de dirimir las diferencias entre los particulares y entre las empresas. ¿Correcto? Así lo establece su ley orgánica. Entonces, si eso no es violación a la soberanía, si eso no es violación a artículos pétreos en relación al territorio y a la forma de gobierno, entonces, ¿qué nos explican? Simple y sencillamente estamos hablando de un nuevo derecho constitucional. Habrá que ver en dónde lo estudiaron o de dónde se lo sacaron. ¿Cómo se explica que esas zonas especiales tengan su propio sistema jurídico, sus propios jueces, sus propias cortes? Bueno, mira qué interesante. La explicación es dolorosa, porque es aceptar entonces que nuestra institucionalidad no sirve, o simple y sencillamente existiendo es ausente en el hecho de ejercer bien los cargos para los cuales han sido electos. Y es claro que ahí no tendrán cobertura. Ahí no tendrán cobertura. Pero mira qué interesante. ¿Cómo es posible que Honduras no es atractivo con los 3 poderes que tenemos y la institucionalidad que tenemos para estos inversores o que hay inversionistas? ¿Y cómo es posible que sí es atractivo cuando les están dando las reglas del juego como ellos quieren o las que ellos quieren poner? Es ahí el punto de quiebre y de inflexión en el tema que la ciudadanía debe de construir una conciencia ciudadana colectiva, fíjate bien, no para pelear entre los mismos hermanos hondureños, pero sí para tener claro cuál es el presente y cuál es el mediano futuro que nos va a llevar este tipo de decisiones. ¿Cómo se revierte esa decisión del gobierno actual? Solo hay 2 caminos. Solo 2 caminos. En un Estado democrático de derechos, en el cual en este momento estamos en una crisis total de Estado de Derecho, sería una nulidad para que la Corte tenga la oportunidad de deshacer lo que ha hecho. Y como la mayoría de hondureños sabe que la Corte no está escuchando al pueblo, a la Constitución y las leyes, entonces solo queda el origen del poder, es decir, la insurrección, que también es un derecho constitucional. Aunque no nos guste, los caminos están tirados. Son, o lo hacemos a través del argumento lógico jurídico, o lo vamos a hacer a través de una conciencia colectiva que exija a nivel nacional
esa derogación. Colocando los pies sobre la realidad que ahora tenemos, enfrentándola a esa teoría suya, ¿cómo ve el camino? ¿Hay que esperar el próximo gobierno? ¿Hay que esperar que el próximo Congreso elija una nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es el camino para resolver este asunto antes de que avance más esa cesión terrible de la soberanía patria? Mira, realmente, si hay siquiera un poco de conciencia en el concepto de nacionalidad, no de nacionalismos, de nacionalidad, y un poco de identificación, de patriotismo, la clase política debería de estar exigiendo inmediatamente la derogación de esto. Es decir, lógicamente, si ponemos los pies en la tierra, como me lo acabas de decir, hay que ir al Congreso Nacional, hay que ir al Poder Legislativo. Y ahí tenemos que desnudarnos, porque simple y sencillamente el pueblo hondureño no puede seguir eligiendo lo mismo de lo mismo siempre, porque ellos son los que nos tienen en este momento en el estado crítico que estamos. Y cuando digo ellos, no quiero generalizar, porque hay excepciones que han dejado siempre establecido su oposición y sus votos razonados. En lo que sí le pido que generalice es en un examen, una visión, o por lo menos en calificar al sistema jurídico del país. ¿Cuál es, desde su punto de vista, doctor Erazo, el estado de salud del Estado de Derecho nuestro? Estamos en artículo mortis. Si el Ministerio Público no hace lo que constitucionalmente está llamado a hacer, y si el Poder Judicial no se quita la cadena que tiene desde el Ejecutivo para actuar, es un poder independiente, simple y sencillamente vamos a entrar en una degradación aún más profunda del Estado de Derecho que tenemos. La primera pausa del programa Vanegas, este domingo que estoy conversando con el ilustre catedrático universitario y constitucionalista, doctor Oliver Erazo. Doctor Erazo, los que impulsaron y los que llevaron a la realización esas reformas constitucionales para darle paso a esta cesión de la soberanía, que son la sede, ¿cometieron infracciones imprescriptibles? Sí, delito de traición a la patria. La Constitución de la República es clara en ello y es imprescriptible. ¿Qué dicen las empresas frente a esa oferta que el Congreso, que el gobierno quiere presentar como tentadora de ir a una zona libre, como cuando a uno lo invitan a hacer una fiesta? ¿Qué dicen las empresas? ¿Qué percibe usted? He tenido dos respuestas muy claras. Uno, si no creen en su propio sistema, ¿cómo vamos a creer nosotros en el sistema de ustedes? Lo primero. Y lo segundo, ¿qué tipo de empresas? Explíqueme con más detalles ese concepto. Oye, si no tienen confianza en sus propias instituciones y ustedes mismos no invierten en Honduras, ¿cómo es posible que nosotros creamos en ustedes? Ese es uno de los grandes problemas, ese es el dilema, eso es lo que estamos vendiendo. En Argumento el fondo. fuerte ese. Fuertísimo. Cualquier empresario serio de un capital realmente serio, simple y sencillamente no va a ir a comprar un producto que no lo consume el mismo que lo produce. Ese es un principio básico. Y lo otro es, ¿qué tipo de empresas están viniendo a invertir? ¿Hemos hecho algún escaneo de el origen de su dinero? ¿Quiénes son esos empresarios? ¿Qué hay detrás de la hoja de perfil de estos empresarios? ¿Realmente han generado tanto desarrollo y empleo en los países de origen de ellos? ¿Qué hay en la imagen de ese escáner? Ausencia en este momento. Ahí aparecen algunas noticias de personas señaladas en el ámbito internacional que supuestamente van a ser los que van a invertir. No obstante, eso podría caer en el campo de la especulación. Pero hasta el momento, la hondureñidad no tiene conocimiento en lo más mínimo de quiénes son los que están invirtiendo. ¿Qué se debe hacer de inmediato para tomar por lo menos algunas medidas profilácticas antes de que esa metástasis llegue a ser más compleja? Debe de someterse a un gran acuerdo político, suspender esto
y ver cuáles van a ser las salvaguardas, si es que quieren seguir insistiendo con la idea, porque aquí hay un problema, y no es lo que Oliver está observando, o lo que 2 o 3 personas están observando. Me preocupa cuando el presidente del Ejecutivo dice de que si hay alguien que mira alguna ilegalidad o inconstitucionalidad, si hay alguien, será que no es suficiente 9 millones de hondureños que están alzando la voz, que alza la voz la empresa privada, alza la voz la academia con fundamento sólido, sus diferentes claustros, que alza la voz hasta el señor más humilde que no entiende qué es ese negocio, que ellos sí lo están entendiendo muy bien. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo eso? Pueden haber, no es que pueden haber, hay grandes intereses económicos que no vienen o que no datan de estos años. Este es el año 2010 en adelante. Incluso, estamos realmente inmersos en una oscuridad que cada vez que vamos abriendo la cortina en este tema de sedes, vamos encontrando nuevos elementos e incluso nombres, candidatos a jueces, candidatos a magistrados que ya se ventilaban desde hace un par de años atrás y todos los hondureños ignorábamos. ¿Cree usted que dejar que avance el tema de la sede puede ser peligroso para el país más allá de lo que ven nuestros ojos en este momento? Ya es peligroso, ya es muy peligroso. Lo que puede suceder es que la demanda social, si lo dejamos crecer a mediano plazo, sea incontenible y nos encontremos con un derramamiento de sangre que absurdamente las Fuerzas Armadas no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque asumen que el comportamiento sociológico histórico del hondureño es que agacha la cabeza. Hay que tener mucho cuidado, no todas las generaciones son las mismas. Es preocupante lo que usted dice, doctor. ¿Está consciente de la dimensión de sus palabras? Claro que sí, claro que estoy consciente. Y si analizamos Centroamérica, y nosotros en específico, no creo que todos los hondureños seamos tan apáticos de dejar que un grupo de personas hagan del país su negocio privado, su parcela. Y mientras tanto, el 70% de la población hondureña hoy en día está viviendo en índices de pobreza. Escuché un brillante comentario suyo en esas semanas, hace muchas ya, en que cruzábamos los dedos porque usted aceptara una invitación para venir aquí. Hace mucho tiempo lo estamos esperando. Refiriéndose a la Constitución de los Estados Unidos y a sus enmiendas, y a la Constitución de Honduras y a su infinidad de reformas. 45. Alcancé a escuchar que usted decía que aquella Constitución breve, concisa, con mucha fortaleza institucional, histórica, etcétera, de los Estados Unidos, aquí duraría nada más unos 20 minutos en las manos de tanto bárbaro. Más o menos así, palabras más, palabras menos, era su reflexión. ¿Quiere compartir con nosotros ese sentimiento que ha de acompañarle a un profesor de Derecho Constitucional, a un constitucionalista, a un formador de abogados como es usted, referente a nuestra ley fundamental y a la actitud de la élite política que trabaja con ella? Claro. Mira, no es fácil cuando un alumno te dice, ¿y para qué están estudiando Derecho Constitucional? Si aquí la Constitución se viola a cada momento. Y te quedas callado como docente y le dices a los alumnos de esa alma mater que la paga el pueblo hondureño con sus impuestos y que somos producto de la educación pública. Dice, específicamente por esa razón, ese argumento que me dices, que no tiene razón de ser, seguir estudiando el derecho constitucional o la Constitución, es que ahora más que nunca es un deber obligado de todos los hondureños volver a leer la Constitución, estudiar el derecho constitucional y ser aplicados en el estudio de las clases de derecho constitucional. Porque de repente la ausencia o la justificación histórica
de que la Constitución, como dijo un diputado en su momento en los 80, había que violentarla cuantas veces fuera necesario. Esos criterios hay que cambiarlos, porque la Constitución, al igual que la política, es el vehículo necesario y fundamental para el desarrollo de los pueblos. ¿Cuál es el origen entonces de nuestros males respecto a la ley? Hay un ego en la clase política que únicamente lo genera la ignorancia. Cuando uno ignora algo y pretende saberlo, ese es uno de los puntos terribles de una gran parte de la clase política. Otro, el hecho de pretender heredar las posiciones políticas a sus nuevas generaciones no permite tener una lectura que Honduras tiene que progresar, que Honduras tiene que desarrollarse, y el punto para desarrollarse en un Estado de Derecho es el respeto a la Constitución de la República, que es la norma de contención, la que nos organiza. Entonces, simple y sencillamente, las reiteradas violaciones a la Constitución de la República han permitido que la clase política se sienta en una zona de confort y que se ría de toda la población hondureña. ¿Será que el poder tiene algún virus que hace que los señores se sientan por encima de la ley? Claro, el virus de la indiferencia es peor que el COVID-19. El virus de la indiferencia ciudadana ha permitido que se fortalezca, fíjate bien, el sistema de partidos que posteriormente fue siendo contaminado por la narcoactividad y por todo el tema que ya todos los hondureños conocemos. Quiero preguntarle su parecer sobre algunos otros aspectos que tengan que ver o no con el tema de las ciudades modelo, porque después quisiera que condujéramos nuestra conversación al panorama político que ahora vivimos y escuchar sus opiniones sobre la lucha contra la corrupción, que me parece a mí muy importante desde los ojos de un académico como usted, prestigioso y a quien admiramos mucho. ¿Usted cree que las extradiciones han sido una buena herramienta en la lucha en contra del mal? Es una herramienta, lastimosamente, dejó al descubierto la debilidad institucional del Estado de Honduras. Y digo y recalco esto nuevamente porque Guatemala ha procesado expresidentes. El Salvador, su institucionalidad, ha procesado a 3 expresidentes. ¿Y Honduras cuándo? ¿Cuándo? Aquí es interesante, aquí hay un hijo de un expresidente que está guardando prisión y él alegaba que no se daba cuenta. Es el presidente de la República. Hay un hermano del actual presidente del Ejecutivo que también guarda prisión y tampoco se daban cuenta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Tenemos Estado o no tenemos Estado? ¿Tenemos Fuerzas Armadas o no tenemos Fuerzas Armadas? ¿Tenemos instituciones o al servicio de quién están nuestras instituciones? Ese es el asunto. Sí han servido y va a servir muchísimo, aunque nos duela como patriotas el hecho de saber que nos vienen a impartir justicia extranjera, cuando tenemos 15 magistrados, cuando tenemos órganos de investigación y un ministerio público con rango constitucional que simple y sencillamente no está haciendo nada. ¿Puede decir en una palabra qué siente usted como hondureño y como abogado ante eso? Impotencia, que me genera acción. Pausa. Entre trazos y preguntas, entre colores e inquietudes, así transcurre nuestro encuentro dominical a través de la pantalla de Televicentro después de Noche de Gala por Canal 5 y nuestra retransmisión a partir de las 5 de la tarde por Telesistema Informativo. En este programa que condensa mis inquietudes, la inteligencia maravillosa de nuestros invitados cada domingo y una caricatura con la que honramos su asistencia a este foro. Si usted por alguna causa involuntaria no ha disfrutado en vivo de nuestras entrevistas, puede hacerlo echando mano del portal maravilloso de esta emisora de televisión, que está al alcance de todos ustedes. Y ahí en la ventanita correspondiente pueden hacer clic a ediciones anteriores y escuchar la brillantez de quienes aceptan
conversar con nosotros mientras les elaboro aquí un dibujo como este que está en ciernes del abogado Oliver Erazo, que comparece hoy con nosotros en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari. Estoy avanzando bastante con el dibujo, doctor Erazo. Voy a agregarle un poco de color, faltan algunos detalles, con un libro semejando la ley y con la bandera del país en su mano. ¿Le parece bien? Perfecto. Lo más importante será su opinión cuando la obra esté concluida al final de nuestra charla. Perfecto, no hay problema. Doctor, ¿por dónde se debería comenzar en Honduras a adquirir ese respeto al ordenamiento jurídico que no tenemos? Desde el sistema primario de educación. La educación indiscutiblemente cambia el futuro de todos. Y creo que hemos maltratado mucho al docente. Durante décadas hemos visto al docente hondureño como enemigo del sistema y no precisamente como la clave para salir adelante de la pobreza en la cual nos tiene el sistema. Entre las consecuencias de esa falta de formación integral, educación y formación cultural integral, está el que no hemos sabido elegir. Oh, claro, claro. Mira, no podemos seguir en el mismo círculo sin fin. Y esto tiene que ver mucho con toda la agenda nacional que hemos estado circulando este año. Reformas electorales tardías, reformas electorales a la talla de las familias que manejan los partidos políticos. Al gusto de cada quien. Al sistema de partidos. Y lógicamente eso trajo como resultado lo que muchas veces hablamos el año pasado, el asentamiento de los mismos actores políticos que lógicamente hoy son oferta electoral para un proceso general. Entonces el pueblo hondureño tiene la cita histórica y sobre todo el gran compromiso histórico de escribir su presente y su futuro en este proceso electoral. ¿El sistema de partidos nuestro favorece la corrupción? Totalmente. ¿Cómo se cambia? Sabiendo votar. Elegir no es votar. Es que aquí hay un abismo entre una cosa y otra. Y otra cosa. Sí. Creo que los hondureños hemos entendido que la democracia es ir a las urnas. Sí. Esa es parte, ese es el hecho material de la democracia. O que ser ciudadano es estar inscrito en el Registro Nacional de las Personas con un nombre y un apellido. Correcto. Pero creo que en este momento las generaciones que confluyen con las nuestras estamos viendo que la realidad de nuestra democracia es sumamente distinta a aquella que se enseñan en las aulas universitarias. ¿Qué opciones tenemos? No tenemos más opción que crear una conciencia ciudadana e ir a elegir masivamente, distinto a como hemos elegido. ¿Elegir a quién? Dentro de la oferta electoral está complicada, porque decía un buen amigo, que en paz descanse, que tenemos al procesado en Honduras, absuelto en Honduras. Tenemos al procesado en Estados Unidos, condenado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos queda? Si ese es el bipartidismo, nos quedaría entonces ver cómo elegimos dentro de la miscelánea de nuevos partidos políticos quién podría ser aquí opción lógicamente razonable que ofrezca todo totalmente distinto a lo que tenemos al día de hoy. Doctor, ¿cómo recibió usted que en los primeros días de julio desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos se emitió una lista de personalidades de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras comprometidas con actos reñidos con la ley a quienes se les llamó corruptos a gran escala? Fíjate que no me sorprendió ese listado, porque dicho sea de paso, algunos personajes ya habían sido mencionados en otros listados anteriores. Sí me llama mucho la atención que uno o dos de ellos también fue mencionado por un listado de Reino Unido. Entonces digo yo, irónicamente, es uno de los grandes promotores y defensores del tema de las sedes en Honduras. Entonces digo yo, bueno, suena interesante, hay que investigar un poco más, habrá que ver por qué esos señalamientos desde Estados Unidos y por qué son tan reiterativos. Y eso me vuelve a remarcar la ausencia de Estado. ¿Cómo es posible que los hondureños no sepamos quiénes son nuestros corruptos?
nuestros lavadores de activos, nuestros narcotraficantes. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tan mal estamos haciendo? O mejor dicho, ¿qué tan mal elegimos en el Congreso Nacional a estas personas que están dirigiendo las instituciones del Estado? La lista Engel se llama así porque dicho documento es en honor a el ex senador demócrata Eliot Engel, quien impulsó, él es un ex congresista de Nueva York, que promovió una legislación en los Estados Unidos que le permita al gobierno federal retirar los visados a funcionarios con la finalidad de que el Ejecutivo sea capaz de identificarlos como corruptos o como implicados en crímenes, en honor a Eliot Engel. Y la lista de Honduras incluye a Gustavo Pérez, Porfirio Lobo, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Oscar Nájera, Celín Disco Elvir, Sara Medina, Güelsi Vázquez, Gladys Aurora López, Marco Bográn, Augusto Cruz, Rodolfo Irías, Edgardo Martínez, Héctor Padilla, Milton Puerto, Juan Carlos Valenzuela, Elden Vázquez, Román Villeda, Rosa Bonilla, Audelia Rodríguez, Eliazar Juárez y Denis Sánchez. Conociendo lo que conoce, ¿cómo cree usted que le vaya a los mencionados en la lista Engel en las próximas elecciones de noviembre? Como ese sistema y como lo adaptaron las reformas a la talla de ellos, les va a ir muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, un día estamos discutiendo una argumentación sumamente nutrida y miraba los resultados electorales y decía, ¿cómo es posible que en Honduras el más odiado es el más votado? Que alguien me explique cómo ahí anda un funcionario del gobierno detestado por hondureñidad, pero sale como uno de los más votados. Le digo, qué interesante, algo está pasando entonces en el sistema electoral hondureño que no está siendo congruente y coherente con lo que se percibe en la masa electoral y con lo que está traduciendo en resultados. Quiero aportar un matiz ahí, doctor Erazo, en respeto a su inteligencia. No todos los votos son de verdad. Partamos de esa premisa, ¿verdad? No todos los votos son de verdad. Eso está clarísimo. Aquí hay cantidad de votos de mentolina. Por eso decía, algo pasa en el sistema. Sí, por supuesto. Precisamente por lo siguiente. Porque si no todos los votos son de verdad y se le acumulan a un señor inmerecedor de un solo voto, pero los demás guardan silencio ante el 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, 100 millones de votos que se saca un señor en el resultado final que le avala el Consejo Nacional Electoral, algo está mal. Algo está mal, indiscutiblemente. Por supuesto. Porque Así si es. son de mentira y los demás no reaccionan ante esa mentira, se le está avalando. Es como que se le eligiera 2 veces. Así es. Así es. Estoy de acuerdo con ese argumento suyo. Solamente quería aportar ese elemento. ¿Para qué sirven las menciones en la lista Engel? Es un aviso. Esos son los primeros vientos de otoño, de lo que va a ser el invierno para estas personas. Estados Unidos no anda jugando, Estados Unidos no anda improvisando. Para Estados Unidos no hay sorprendidos. O sea, Estados Unidos es el primer mundo, es la potencia mundial, porque precisamente se respetan las leyes. Se respetan las leyes. Ahora bien, el interés de Estados Unidos sobre nosotros y este señalamiento es porque algo mucho más grande les ha incomodado a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué intuye usted, doctor Erazo? Siento que toda esta temática de narcoactividad, de lavado de activos, de corrupción estructural, tiene que ver mucho con los dineros del pueblo americano, que de una u otra forma ha destinado a proyectos en Honduras y que han sido muy mal manejados. La última pausa del programa, Vanegas. Les prometo que el siguiente segmento estará muchísimo más interesante. He vuelto casi como una costumbre, doctor Erazo, que casi la única concesión que hago en el dibujo
es el color de la corbata. Con usted no haré la excepción. Le pregunto, ¿de qué color le gustaría que quedara la corbata en la caricatura? El azul patrio. El azul de la patria. Combinando con el color de la bandera bicolor Correcto. que estoy colocando aquí. Hay que hacerlo. Vamos a un bicentenario que debemos de ponderarlo en la realidad nacional. ¿Hay que celebrar algo en el bicentenario de Honduras? Si lo miramos desde el contexto actual, no. Si lo miramos desde lo que queremos como república, sí. ¿De qué deberíamos sentirnos los hondureños orgullosos en estos 200 años? De que aún estamos subsistiendo y que vamos a subsistir y que vamos a lograr enrutar la república. Qué dolorosa respuesta, pero qué genial. Sí, orgullosos de que nos roban tanto y sobrevivimos, que nos engañan tanto y sobrevivimos, que tanto fraude y sobrevivimos. Muy bien, interesante respuesta. Ahora, un cumpleaños, el cumpleaños de la patria, un cumpleaños también suele ser un momento de reflexión. En esa reflexión, ¿qué le debemos a Honduras? ¿Qué le estamos debiendo todavía? ¿En qué rubros todavía tenemos cuentas por pagar nosotros, los de esta generación? Ya no les cobremos a los que nos antecedieron. Estamos debiéndole en todos los rubros. Soy el primero en decir que soy un gran deudor de las generaciones que vienen hacia atrás. Y tenemos que confluir todas las generaciones para comenzar a cancelar esa deuda social, ciudadana, histórica que tenemos todos los hondureños. Debemos de comenzar a replantear el tema de que la democracia debemos de volverla a construir, porque no tenemos democracia. Nos han dicho que hay democracia. Lo que tenemos son conciertos electorales para elegir a los mismos desde 1982. Hablando de esos conciertos electorales, estamos convocados para ir en noviembre a elecciones. Correcto. ¿El proceso electoral le aporta a usted esperanza? No, no hay esperanza. Lo único que existe es la ratificación de que no tenemos fondos para el proceso, todavía no los han asignado. Tenemos un tribunal electoral que no tiene su estamento jurídico. Tenemos remiendos de ley electoral que, lejos de profundizar la democracia, más bien la aleja y confirma la tipología de democracia que hemos tenido hasta el momento. Todas esas cosas que lo hacen pensar. Que debemos interactuar de forma inteligente para incidir como sociedad en la ruta hacia el cambio del país. Detrás de todas esas decisiones, ¿se mueve aquí una agenda oculta? Totalmente. Aquí hay líneas paralelas. En todo lo que estamos viviendo hay líneas paralelas. Aquí es un desorden organizado, pero hay alguien que maneja los hilos de esa organización del desorden. ¿Con qué pretensiones? Seguir en el poder o perpetuarse en el poder. ¿Cree usted que en ese orden de ideas tengamos sorpresas en los meses que faltan a noviembre? Creo que sí. Estamos a 4 meses sumamente interesantes. Y expongo un par de puntos. Pandemia muy mal manejada, rebosando los picos de contagios, queriendo ya mencionar que nos vuelven a encerrar. ¿Con qué propósito? Cada vez que se acercan más las elecciones, hay algo nuevo, una nueva demanda social, un nuevo escándalo. Válvulas de escape, ¿para qué? O mejor dicho, ¿para quién? Complete la respuesta, no me deje solamente con las inquietudes. Usted es un académico, debe darme respuestas, no dejarme con más preguntas. Claro, aquí tenemos a alguien que ha repetido en un periodo presidencial de forma ilegal, no necesitó reformar la Constitución, no necesitó una ley orgánica para reglamentar la reelección, que impide que se quede 4 años más. ¿Por qué le llamo príncipe? Es la forma educada de llamarle a alguien que está ostentando la presidencia sin estar legitimado para ello. ¿Qué espera de los candidatos a la presidencia de la República que están inscritos? Que realmente den las esperanzas, o sea, las resultas de lo que el pueblo hondureño está esperando ver en los candidatos. ¿Qué espera usted del debate? ¿Qué temas quiere usted que
aparezcan de una vez, por primera vez, en la discusión de nuestros líderes políticos? Respeto a la Constitución de la República o respeto constitucional, desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales, el compromiso en los planes de gobierno debe de estar inmiscuido eso, y algo puntual: ¿cómo vamos a levantar la economía de este país? Sin economía no hay paz, y lo que tenemos es un desorden político, social y económico. ¿Qué espera del próximo Congreso? Diputados comprometidos con la mínima de la lógica a hacer y legislar lo que es en beneficio de la población hondureña. Viendo quiénes son candidatos, ¿le permite tener esperanza en eso? No, no, yo soy pragmático, suelo ser una persona pragmática y digo las cosas dentro del juicio de razonabilidad, independientemente que le agraden a las personas o no. ¿Qué espera de los ciudadanos? Un cambio radical, comprometido, a ver una Honduras que le permita a la juventud y a todas las generaciones que estamos viviendo en este territorio nacional mejores derroteros, o que simple y sencillamente generemos nosotros mismos los ciudadanos los espacios para poder trabajar. Tengo una caricatura para usted, doctor Oliver Erazo. Permítame antes compartirla con los espectadores que han sido tan gentiles, tan generosos de acompañar nuestro encuentro. El doctor Oliver Erazo, propiamente Oliver Gerardo Antonio Erazo Gómez. Tiene usted 3 nombres muy elegantes. Catedrático universitario. Ha estado hoy con nosotros en el programa. Coloco en sus manos la caricatura. Muchas gracias. Deme, por favor, su opinión, honorable invitado. ¿Qué le parece el dibujo? Preciosa caricatura. Admirable arte. ¿Le gusta? Me encanta. Muy bien, muchas gracias por apreciarla. Déjeme, por favor, una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes que le dejo. ¿Hacia dónde nos conducen? Hacia el abismo al pueblo hondureño, hacia la gloria para la clase política. ¿Por qué aquí la norma no es la norma? Porque la norma no les interesa a la clase política, sino únicamente usar de la norma. ¿En qué punto del camino nuestro liderazgo perdió la lucidez? Cuando se perdió el horizonte de generar políticas públicas para el pueblo y generar políticas públicas para los bolsillos. ¿Cuántos listos están fuera de la lista? Muchos, y muchos que han prestado juramento a la patria. ¿Por qué son así nuestros políticos? Porque simple y sencillamente no le tienen amor a Honduras. ¿Le han dado a usted ganas de irse? Adolescente, sí. ¿Tiene el Estado de Derecho algún virus? No solo un virus, sino una metástasis. ¿Qué urge cambiar? Nuestros funcionarios públicos, la visión de nuestros funcionarios públicos y la forma de cómo hemos estado eligiendo. ¿Qué es Honduras para usted? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo la concibe? Es mi patria, es mi sueño, es mi desvelo. Si la tuviese en forma de mujer, de dama elegante y austera, más alta que la luna, frente a usted, en este bicentenario, ¿qué le diría a Honduras? Le ofrecería el universo, si es posible, el tiempo, pero sobre todo mi voluntad, que es más fuerte, como dijo Albert Einstein, que la misma bomba atómica. Ah, qué bonita respuesta. Muchas gracias, doctor Oliver Erazo. Ha sido un honor tenerle a nosotros en este programa en donde le esperábamos hace mucho tiempo. Muchas gracias a usted. Muchos éxitos siempre. Gracias, igual. Que Dios lo guarde. Vale. A todos, gracias. Adiós.